Imagina, por un instante, un joven aristócrata ruso de mediados del siglo XIX, impecablemente vestido, de porte erguido, desfilando por salones iluminados por candelabros de cristal. Cada saludo que recibe produce un pequeño destello en su mirada. Cada palabra de admiración lo envuelve como un manto tibio, y sin embargo, en el fondo de sus ojos hay un vacío gélido, un reflejo que no reconoce su verdadera cara. Ese noble cree que el orgullo lo protege como una armadura brillante, pero esa misma armadura lo encierra en una jaula de espejos, donde la única voz que oye es la de su propia vanidad. Aún así, esa jaula puede convertirse en un recordatorio de que dentro de ti late algo valioso. Tus principios, tu pasión, tu capacidad de amar sin medidas. El orgullo promete seguridad, afirmarse ante los demás, destacar sobre la multitud. Pero tan pronto como se alimenta del aplauso ajeno, deja de ser protección y se convierte en prisión porque exige mantenimiento permanente, elogios, éxitos, reconocimiento. Cuando la alabanza cesa, el preso descubre que está solo en su condena. No obstante, en ese silencio también surge una oportunidad. Reconoces que la necesidad de aprobación te encierra y al verlo, das el primer paso hacia la libertad. Fyodor Dostoyevsky entendió esta paradoja con una claridad brutal. Tras las celdas de Siberia, descubrió que el orgullo literario, la vanidad de saberse un autor renombrado, no lo protegía del frío ni del desprecio. En Memorias del subsuelo, su narrador se ufana de su superioridad moral y se burla de los sentimientos. Pero al final confiesa que todo discurso era un artificio para ocultar el dolor de no sentirse amado ni comprendido. Ese espejo roto de autocomplacencia revela, al romperse, la posibilidad de reconstruir tu verdadero rostro. Tú, espectador, quizás no hayas pisado un penal en tierras remotas, ni soportado azotes del zar, pero enfrentas tu propia condena cada vez que mides tu valor en likes y comentarios. Cada me gusta es migaja de afecto que alimenta tu jaula, cada logro exhibido, un ladrillo que te separa de tu autenticidad. Para liberarte, no basta con arrojar la máscara. Primero, reconoce que existe esa prisión interna. Identifica en qué áreas el orgullo te ha convertido en un actor obsesionado con la perfección aparente. Por ejemplo, en el trabajo, ¿te has negado a pedir ayuda por miedo a parecer incompetente? En las relaciones, ¿ocultaste tus inseguridades para evitar mostrar flaqueza? En lo financiero, ¿gastaste para impresionar, aunque tu bolsillo temblara? Cada respuesta es una pieza de tu jaula. Cada no puedo, disfrazado de orgullo, una barra que te impide girar el corazón hacia adentro. Celebra cada descubrimiento como un paso valiente en dirección a tu esencia. En Crimen y Castigo, Raskolnikov cree que el asesinato le prueba su grandeza moral. Se erige como juez de la vida y la muerte, convencido de ser extraordinario. Al hacerlo construye su propia cárcel, una soledad obsesiva, un tormento continuo. Pero cuando confiesa su crimen, no solo expía la culpa, rompe la jaula del ego. La confesión, para Dostoyevsky, es la palanca que libera del orgullo carcelero, pues en el acto de la verdad ya no hay público que aplauda. Hoy no cometemos homicidios literales, pero a diario nos enjaulamos con el crimen silencioso del orgullo. Priorizamos la apariencia sobre la honestidad, sacrificamos la autenticidad por prestigio, erigimos fortalezas emocionales que nos despojan de vida. El desafío no es suprimir el orgullo, sino redefinirlo. Sentir orgullo por tus valores, por tu compasión, por tu excelencia callada. Ese orgullo te impulsa sin encadenarte. Para lograrlo, date permiso para caer, para contemplar tus fracasos sin censura, para transformar la vergüenza en humildad que te haga más fuerte. Dostoyevsky muestra en Los hermanos Karamazov a Iván renunciando a su mundo perfecto ante el llanto de un niño.
Ese gesto, lejos de arrogancia, es rendición del orgullo carcelero. En la rendición se abre un espacio interior donde germina la compasión y la fe en ti mismo. Al concluir este primer acto, retoma la pregunta inicial. ¿Qué jaula interna te encarcela con espejos de tu propio orgullo? Reconocer esa prisión es, en sí, el inicio de tu liberación. No caminas solo, llevas contigo la huella de quienes en Jerusalén o en una celda de Siberia eligieron sucumbir para luego renacer. Ese legado te recuerda que tu sufrimiento, lejos de definir tu destino, revela tu potencial. En la traición interna que engendra el orgullo, habita un susurro constante. Yo merezco más. Esa voz, al principio tenue, se convierte en un grito que retumba día y noche, convencido de que eres un ser privilegiado, distinto, llamado a sobresalir. Pero ese grito, paradojalmente, es la cadena más insidiosa de la jaula, porque nace de tu propia mente. Dostoyevsky lo entendió al retratar a Raskolnikov, cuya superioridad autoproclamada antepuso la teoría del hombre extraordinario a la simple compasión humana. Y también lo captó al observar a Iván Karamazov, que al rechazar a Dios por el dolor de un niño, se rebeló contra la propia bondad, desatando un vacío peor que el desprecio divino. Cuando permites que el orgullo te realce por encima de los demás, te aíslas. Ya no colaboras, sino que compites con tus pares. Cada conversación se convierte en un examen donde debes demostrar tu brillo. Cada fracaso, por mínimo que sea, a tu parecer confirma una conspiración contra tu grandeza. Ese estado de constante vigilancia te drena, te aleja del afecto sincero y convierte lo cotidiano en un campo de batalla. De pronto, sientes que incluso quienes quisieron compartir tu vida se han transformado en jueces, listos para examinar tu próxima caída. Ese efecto corrosivo del orgullo no se limita al plano emocional, también se extiende al terreno material y financiero. Imagina un comerciante que, para mantener su imagen de éxito, adquiere deudas insostenibles. Para no perder prestigio ante sus colegas, oculta su fragilidad económica con lujos prestados. Cada pago atrasado es un recordatorio del pacto maldito. El orgullo dicta que debes aparentar prosperidad, aunque al precio de una cárcel bancaria. En la práctica, muchos caen en ciclos de crédito, préstamos y preocupaciones nocturnas, entendiendo demasiado tarde que la libertad financiera no consiste en lucir una tarjeta dorada, sino en tener la tranquilidad de un corazón liviano. Dostoyevsky conocía de esa ruina. Él, arruinado por el juego, supo que el orgullo de ganar en las mesas de apuesta era solo un espejismo. Cada triunfo le instaba a arriesgar más, convencido de merecer la fortuna, hasta que la fortuna lo convirtió en mendigo de sí mismo. Así, el orgullo se transmutó en adicción y la jaula interna adquirió barrotes de billetes, fichas y gratificaciones momentáneas. La ruina emergía no de la pobreza material, sino de la traición al propio sentido de dignidad. Para ilustrar esa traición silenciosa, imagina un árbol marchito. Sus ramas, antes fuertes, ahora se inclinan bajo el peso de hojas muertas. El orgullo es ese peso, un lecho de hojas marchitas que impide que el árbol reciba el sol y el agua esenciales para renacer. El árbol, empecinado en mantener sus hojas muertas, su antigua gloria, olvida que la savia necesita fluir libre para brotar nuevos brotes. Solo cuando acepta soltar las hojas, ese árbol marchito puede, en primavera, cubrirse de verde esperanza. El mismo simbolismo aparece en la escena de Sonia, en Crimen y Castigo, quien a pesar del rechazo social y de su propia vida rota, se aferra a la compasión como a un manantial. Sonia no exhibe orgullo, exhibe humildad. Esa humildad, lejos de debilitarla, le confiere una fortaleza invencible, la capacidad de amar sin condiciones, de acompañar al hombre caído en lugar de señalarlo.
En su fragilidad voluntaria, Sonia rompe todos los moldes del orgullo carcelero y ofrece un testimonio vivo de que la grandeza real nace del servicio desinteresado. Es en este cruce entre traición y sacrificio donde emerge una pregunta decisiva para tu vida. ¿Estás protagonizando una historia de caída orgullosa o de renuncia valiente? Porque renunciar no significa perder, sino soltar las ataduras que impiden tu desarrollo íntegro. Renunciar al orgullo es cesar esa carrera frenética de comparaciones, es dejar de ver el mundo como una escena donde debes brillar y comenzar a verlo como un escenario donde puedes aprender y contribuir sin esperar ovaciones. Para caminar hacia esa renuncia activa, hay un ejercicio que Dostoyevski insinuó en sus relatos de redención: la confesión interior. No se trata de confesar a un sacerdote, aunque esa práctica funcionó para Raskolnikov, sino de escribir en un cuaderno tus actos motivados por el orgullo. Describe con brutal honestidad cada instante en que elegiste la imagen sobre la verdad, la vanidad sobre la autenticidad. Lee esas líneas en voz alta, como si fueras juez de tu propio juicio, y acepta la condena. Tus espacios vacíos deben ser llenados con la conciencia. Al acercarte a esta confesión, verás que el orgullo se disuelve ante la transparencia. Verás que en la vulnerabilidad nace la conexión humana, que en la humildad florece el respeto genuino. Verás que al someter tu ego a la luz de la verdad, lo liberas de su prisión, pues ya no necesita de espejos para sentirse valorado. Ese es el punto de inflexión antes del último acto. La traición interna, llevada al extremo, prepara el terreno para la liberación. Cuando admites tu culpa orgullosa, das paso al perdón, no al de otros, sino al que tú mismo te brindas, y abres la puerta a un nuevo capítulo de tu vida. Allí, donde antes brillaban las cadenas, comenzará a alumbrar el suelo limpio de tu yo auténtico. Cuando llegas al umbral de la liberación, percibes que la puerta jamás estuvo realmente cerrada. Fuiste tú mismo quien la mantuvo atascada con los restos del orgullo. En ese instante de claridad, descubres que la verdadera libertad no consiste en arrancar cadenas externas, sino en soltar los barrotes invisibles que construiste con tu mentalidad. Es la paradoja definitiva. Te sientes más libre cuando aceptas que necesitas ayuda, que no eres un héroe solitario, sino un ser interdependiente en una comunidad de almas buscando redención. Fyodor Dostoyevski entendió la resurrección interior como un acto silencioso, casi subrepticio. No es un estallido de júbilo, sino un murmullo de reconocimiento. He caído, he errado, y aún así puedo seguir. En Los hermanos Karamazov, la figura de Miguel refleja ese estado de gracia humilde. Un hombre roto por las pruebas, pero cuya fe bendice cada fragmento de su ser. Su resurrección no se celebra con trompetas, sino con la firme decisión de amar sin pedir nada a cambio. Para ti, la liberación comienza al practicar el acto inverso del orgullo, la gratitud radical. Cada mañana, anota 3 cosas por las que estás genuinamente agradecido, incluyendo los desafíos que enfrentaste. Mirar tus batallas y bendecirlas es reconocer que sin ellas no habrías aprendido tu lección más profunda. Esa gratitud traza un sendero que te lleva fuera de tu prisión interior, pues te enfocas en los tesoros ocultos de tu vida, no en las prisiones que quisiste edificar. Luego viene otro paso crucial, la compasión encarnada. Dostoyevski no escribió sobre santidades inalcanzables, sino sobre almas comunes que al tender la mano al caído, creaban un puente hacia la redención. Imitar ese gesto no requiere renunciar a tu voz, sino alzarla para alentar a otros a liberarse. Enseña sin presumir, comparte sin exigir reciprocidad, acompaña sin esperar aplausos. Así, tu orgullo se transfigura.
De jaula de espejos, pasa a ser espejo donde se reflejan las historias de quienes caminan contigo. Otro ritual liberador propuesto por el gran maestro ruso es la misa diaria de la imperfección. Cada noche, frente a un diario íntimo, agradece 2 errores que cometiste y una virtud que descubriste. Esa ceremonia convierte tus caídas en materia prima de crecimiento y tu orgullo en testigo de tu evolución. Con el tiempo, entenderás que el orgullo no es enemigo de la dignidad, sino brújula que te alerta cuando tropiezas con falsos valores. Finalmente, la liberación plena se alcanza en el servicio silencioso. Al final de la pasión de Cristo, el mundo parece indiferente a la resurrección. Sin embargo, cada corazón tocado por ese sacrificio lleva, en secreto, la promesa de un renacer. Del mismo modo, tus actos de bondad, aunque anónimos, germinan en las vidas que tocas. Esa conexión es la prueba tangible de que tu libertad no es fuga hacia la soledad, sino abrazo a la red comunitaria de la condición humana. Entonces, al cerrar este acto final, escucha tu propia voz, suave, firme, liberada. Reconoce la jaula que te encadenó, agradece su enseñanza, practica la gratitud, la compasión y el servicio. Y sobre todo, mantén viva la llama de la autenticidad. Caminante que sabe renunciar sin perder el camino, que sabe caer para aprender a volar. Hoy te concluyo con esta certeza. La cárcel del orgullo es un mito que tú creaste, y la libertad auténtica es la verdad que siempre estuvo en tu interior. Camina libre, pero sin olvidar tus cicatrices, pues ellas son la prueba de que tu alma viviente venció su propia sombra.